Ya está grabando, ya está grabando. Bueno, indicar, ¿no?, que es el tercer cáncer más frecuente en menores de 14 años, frecuente en un 25% en adolescentes de 15 y 19 años. Dentro de la clasificación está dos grandes grupos, el de Hodgkin y el de non-Hodgkin, ¿no?, de acuerdo a la metástasis que se tienen de diferentes grados, 4 tipos. Y pues van a hablar del linfoma de Hodgkin. Vemos que es un proceso maligno del sistema linforeticular. Representa el 6% de los tumores infantiles, 5% en menores de 14 años, el 15% en adolescentes de 15 a 19 años, pues tienen picos de presentación a los 15, 35 y 50 años, ¿no? Y más o menos la epidemiología indica que se presentan entre 2 a 4 por 100.000 habitantes por año, ¿no? Está implicado generalmente con un agente infeccioso asociado al virus herpes, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, ¿no? El último es de mayor riesgo. Dentro de la patogenia, ahí está una alteración a nivel de las células de Red-Sternberg, que ya forma, digamos, un linfocito anormal, ¿no? Es así considerado, que tiene un diámetro de 15 a 45 micrómetros, es multilobulado, como podemos ver ahí en la diapositiva, y pues está rodeada por infiltrado inflamatorio linfocitario, células plasmáticas y eosinófilos, ¿no?, dentro del flóresis de sangre periférico. Dentro de los subtipos histológicos, para la clasificación del linfoma de Hodgkin, están el linfoma no Hodgkin, de Hodgkin nodular, el de Hodgkin clásico, que es rico en linfocitos, con celular mixta, esclerosis nodular y depresión de linfocitos, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, presentan adenopatías indoloras a la palpación, no son movibles, son duras, firmes, tienen esa consistencia elástica, localizado en la región cervical o supraclavicular, y es por eso cuando nosotros palpamos un ganglio a nivel supraclavicular, como que nos asustamos porque a veces lo asociamos con un proceso oncológico. Puede tener afectación mediastínica de acuerdo al grado de evolución o en el momento del diagnóstico que se realice en el paciente. Y pues la afectación extraganglionar puede ser a las vías respiratorias, a nivel pericardíaco, pleural, hepático, medular y pues debajo del diafragma. Dentro de los síntomas sistémicos o de tipo B está la fiebre de más de 39 grados, la pérdida de peso en más de un 10% en 3 meses y la sudoración nocturna, ¿no? La sintomatología principal es de los del tipo A cuando está el paciente asintomático, el del tipo B cuando el paciente ya tiene estos síntomas mencionados, y entre otros síntomas que pueden estar presentes cuando ya existe una enfermedad extraganglionar es el prurito, la vomición, la anorexia, el dolor, que empeora con el consumo de alcohol. Para el diagnóstico tenemos que ver adenopatías persistentes, no inflamatorias, no infecciosas, hacer una biopsia ganglionar preferiblemente abierta para realizar una buena toma de muestra, y dentro de los estudios inmunohistoquímicos ver, digamos, nos va a dar la celularidad y el estirpe del cáncer, ver el recuento celular completo, la velocidad de segmento globular y el nivel sérico de ferritina, ¿no? La clasificación de NARMO para el linfoma de Hodgkin es a 4 estadios. Como podemos ver, el estadio 4 ya hay una afectación difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos, con o sin afectación de una región linfática, ¿no? En cambio, el 1 es una afectación de una sola región ganglionar o un solo órgano extralinfático. Es lo que hemos visto, ¿no? La primera diapositiva que veíamos, que mostraba el grado de definición, ¿no? Bueno, para la determinación de la magnitud hacemos un rastreo, un screening, una radiografía de tórax, una ecografía, una tomografía, ver el tamaño de los nódulos, ver una tomografía torácica, abdominal, pélvica, una gamografía para buscar la metástasis, ¿no? Y el tratamiento varía según el estadio de la enfermedad, la presencia de síntomas B, la enfermedad ganglionar voluminosa. Generalmente es con radioterapia para la remisión prolongada, tiene una buena tasa de curación, la morbilidad es alta, puede ocasionar retraso del crecimiento, alteración de la función tiroidea, toxicidad cardíaca y pulmonar, y la quimioterapia combinada más o menos tiene una tasa de curación de 40-50%, y la toxicidad es aguda y a largo plazo, ¿no? Dentro de los quimioterápicos que podemos usar está la ciclofosfamida,
¿No? la vincristina, la prednisona, la doxorubicina, la bleomicina, el etocócido, la carbacina, el metotrexate y la citosina. Otras alternativas de tratamiento está el rituximab, las anticélulas antivirales de Stenberg, y pues para el linfoma de Hodgkin avanzado podemos usar ya terapias como que de linfocitos T citotóxicos específicos para el virus del Epstein-Barr, que todavía estamos muy en nuestro medio, no usamos este tipo de esquemas de tratamiento. Para la recaída, hasta los 3 primeros años, va a durar, ¿no?, la recaída, la presencia del diagnóstico dentro de los primeros 3 años después de haber concluido el tratamiento, hasta los 10 años, y es de mal pronóstico cuando la masa tumoral al diagnóstico es voluminosa, un estadio 3 a 4 de la enfermedad, la presencia de síntomas B, la recaída antes de los 12 meses y que no tenga remisión. Dentro del pronóstico, vemos dentro del estadio precoz factores pronósticos favorables, la supervivencia libre de eventos en un 85-90% de los casos, y la supervivencia global en estos casos de estadio precoz es del 95% a los 5 años, y en un estado avanzado la supervivencia global solamente es del 90%. Y si existe una recidiva después de los 12 meses o antes de los 12 meses después de haber concluido el tratamiento, la supervivencia global es del 60-70%. Bueno, para hablar del linfoma no Hodgkin, representa el 60% de los linfomas en niños y adolescentes. En sí representa un 8-10% de todas las neoplasias en el grupo de adolescentes. Depende de la supervivencia, si es localizada al momento del diagnóstico, de un 90-95%, y si es avanzada igual que el otro, un 60%, ¿no?, de pronóstico favorable, ¿no? Dentro de los tipos histológicos tenemos al linfoma de Burkitt, al linfoma linfoblástico, al linfoma difuso de células B grande y al linfoma anaplásico de células grandes, ¿no? Y pues de ahí, dentro de la presentación, como podemos ver, este es netamente para las células B, compromete hacia 80% de las células T y el 20% de las células B. Como su nombre indica, es a nivel de las células B, y el linfoma anaplásico, el 70% de las células T, 20% nulas y 10% de células B. Cuando se detecta en la etapa infantil, es generalmente de alto grado y muy agresivo. Los tipos histológicos, como podemos ver ahí, de acuerdo al cariotipo complejo, a la necropsia que pueden presentar, a la mutación de la tirosina sinasa, etcétera, ¿no? Y dentro de las manifestaciones clínicas, como pueden ver ahí, puede ir desde un tumor único hasta una afectación hasta del sistema nervioso central, médula ósea, en el momento del diagnóstico, ¿no?, hasta un estadio 4, según el subtipo histológico, el lugar afectado y el crecimiento rápido que tiene este tipo de cáncer. Ahí, como podemos ver, ya un estadio muy avanzado, ¿no?, con metástasis. Y ahí vemos las características del linfoma de Burkitt: enfermedad abdominal esporádica, enfermedad de cabeza y cuello, infiltración a nivel del sistema nervioso central y médula. El linfoma linfoblástico tiene una presentación intratorácica, diafragmática, puede diseminarse igual al sistema nervioso central y a la médula. El linfoma de células gigantes, células B, localizado en la región abdominal o mediastínica, puede diseminarse al hígado, vaso, pulmón, mediastino y la piel. Y el linfoma anaplásico de células grandes generalmente puede estar presente en un 10% a nivel cutáneo. Enfermedad sistémica, se manifiesta con fiebre, pérdida de peso, puede diseminarse al hígado, al vaso, al pulmón, al mediastino. Y pues dentro de los grupos de estratificación de riesgo para el linfoma no Hodgkin de células B, tenemos de bajo riesgo, de un estadio R1, hasta un de alto riesgo de un grado 4, ¿no?, con afectación, como hemos dicho, hasta la médula ósea, con más de 25% de blastos, y afectación o compromiso del sistema nervioso central. Ahí, como vamos viendo, cómo se difumina, ¿no?, hasta la médula ósea, hígado, ganglios periféricos y sistema nervioso central, ¿no? Este tipo de linfomas tiene más riesgo de ser síndrome de lisis tumoral. Como habíamos dicho en la anterior clase, es una urgencia en pediatría. Y para el diagnóstico pedimos laboratorios,
un examen, un hemograma, electrolitos, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, un aspirado biopsia medular, una punción lumbar y citología del líquido cefalorraquídeo para ver infiltración al sistema nervioso central y hacer igual un screening por una tomografía de cuello, tórax, abdomen, pelvis o un PET scan para diagnosticar, digamos, metástasis, la citometría de flujo, el inmunofenotipo y la citogenética para ver el estirpe celular en el que se hace el diagnóstico. Para el tratamiento, la quimioterapia sistémica a múltiples fármacos, la quimioterapia intratecal, la cirugía de diagnóstico y estadiaje para hacer la biopsia y la remoción del tumor y la radioterapia. Ahí vamos viendo, ¿no?, los regímenes de tratamiento de acuerdo a la salud. Y esto lo que les decía, ¿no?, el síndrome de lisis tumoral puede ser una urgencia, sobre todo con tumores sólidos, cuando se inicia la quimioterapia, la fase de intensificación, donde existe gran destrucción celular y eso ocasiona un bloqueo renal. En esos casos se hace una hidratación agresiva, vigorosa, 3.000 ml por metro cuadrado de líquidos totales por día. Y se usa inhibidores de la xantina oxidasa, lopurinol, o una oxidasa recombinante de uranio, rasburicasa, que no tenemos en nuestro medio. Lo que más usamos es el lopurinol. Y pues ver, digamos, el tratamiento específico para la enfermedad, ya sea localizada o avanzada, y pues las 6 semanas a 6 meses de quimioterapia, la resección quirúrgica, y pues la supervivencia global generalmente es a los 4 años, ¿no?, hasta los 4 años. Ver los protocolos que se utilizan, la fase de inducción, consolidación, mantenimiento, reinducción, y el tratamiento anual con mercapurina y metotrexate, ¿no? Las complicaciones, la mucositis, infecciones, citopenias, desequilibrios hidroelectrolíticos, deterioro nutricional, retraso del crecimiento, toxicidad cardíaca, toxicidad gonadal y neoplasia secundaria, ¿no? El pronóstico es bueno en el linfoma no Hodgkin infantil y en el adolescente y varía según el subtipo histológico, la carga tumoral, la enfermedad o afectación del sistema nervioso central y el subtipo genético molecular. Bueno, vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. El linfoma de Hodgkin en niños, ¿qué porcentaje de tumores infantiles representa? El 60%, el 6%, el 35%, el 2%. Bien, ¿no? Ahí estamos. Yo no representa el 6% de los tumores infantiles, ¿no? La opción B era la correcta. ¿Cuál es la célula patognomónica del linfoma de Hodgkin? Los linfoblastos, los mieloblastos, las células de Roeder-Sternberg, las células Rey. Ninguno. Están las células de Roeder-Sternberg, ¿no? Características de esta patología. Una de las siguientes no corresponde a los subtipos histológicos del linfoma Hodgkin clásico. Rico en linfocitos, la celular mixta, esclerosis nodular, depresión de linfocitos, células cebadas. A ver. Ahí está, ¿no? Rica en linfocitos, depresión de linfocitos, esclerosis nodular, celular mixta, célula de Roeder-Sternberg. Están ahí. Esta, ¿no? La última, que igual todas han contestado muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas B? Igual lo hemos mencionado en la plática, ¿no? La temperatura menos de 37 grados, pérdida de peso menos del 5%, sudoración nocturna, prurito, anorexia. Ya, ahí está, ¿no? Los síntomas B. Fiebre de más de 39 grados, pérdida de peso de más de 10% en menos de 3 meses y la sudoración nocturna, ¿no? Entonces aquí el único que coincidía era el C, la sudoración nocturna. La afectación de regiones linfáticas a ambos lados del diafragma, con afectación en el vaso y un órgano extralinfático o de ambos en la clasificación de Ann Arbor. ¿A qué clasificación corresponde? 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? La afectación de regiones linfáticas a ambos lados del diafragma, que pueden acompañarse de afectación del vaso o afectación de un órgano extralinfático o de ambos lados, ¿no? Era la 3, ¿no? Muy bien. Uno de los siguientes no corresponde a los subtipos histológicos del linfoma no Hodgkin. El de Burkitt, el
linfoma linfoblástico, linfoma difuso de células B grandes, linfoma anaplásico de células grandes, linfoma B primario del mediastino, ¿cuál no corresponde? Bien, ¿no? Ahí está, ¿no? Los 4 grados histológicos. Y pues realmente el último no correspondía, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Eso era lo que teníamos pendiente, ¿no? De la anterior clase. Ya, pueden visualizar mi pantalla, me confirman en el chat. Bien, entonces vamos a empezar con ese tema, síndrome nefrótico. Como podemos decir, es una enfermedad glomerular caracterizado por una proteinuria en rango nefrótico mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora, ¿no? Esta clasificación es clásica. O una relación o un cociente de proteínas creatinina mayor a 2 o a 3 en 1, ¿no? Esa es la relación. Pues la tríada del síndrome nefrótico está la hipoalbuminemia, secundaria a este rango nefrótico de proteinuria, el edema, secundario a la proteinuria, y la hipoalbuminemia y la hiperlipemia, de más de 200 miligramos. La incidencia es de 2 a 3 casos por 100.000. Y pues dentro del síndrome nefrótico idiopático generalmente están la enfermedad de cambios mínimos, la glomeroesclerosis mesangial y focal, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis asociada a síndrome nefrótico por glomerulonefritis membrano proliferativa en semiluna o nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Entre las causas secundarias están las distintas infecciones, a fármacos, a trastornos inmunológicos o asociados a tumores también. Como hemos dicho, puede ser primario, idiopático, genético, congénito. Generalmente están ahí presentes la enfermedad de cambios mínimos, la glomeroesclerosis segmentaria y focal, la glomerulonefritis membrano proliferativa, la nefropatía membranosa y proliferación mesangial difusa, ¿no? Y dentro de las secundarias son infección, una enfermedad sistémica, fármacos, trastornos inmunológicos o alérgicos, la microangiopatía trombótica y las neoplasias. Dentro de la fisiopatología, los podocitos son células que están alteradas en la fisiopatología del síndrome nefrótico por la proteinuria y la glomerulosclerosis, la agresión inmunitaria o no inmunitaria que va a ocasionar un borramiento en los procesos podocitarios, disminución de los podocitos funcionales y alteración en la hendidura. Va a haber un aumento en la permeabilidad del capilar glomerular con una proteinuria masiva y una hipoalbuminemia secundaria. La pérdida de procesos podocitarios es la característica principal de esta enfermedad y el trastorno del complejo del sistema inmunitario genera una inmunidad mediada por células T, la pérdida de la orina del factor C3b, del complemento, las opsoninas y las inmunoglobulinas, y pues es el uso de fármacos para el tratamiento necesario, ¿no? Dentro de la fisiopatología por infecciones está causada por una hipogamaglobulinemia, pérdida de inmunoglobulinas específicas, defectos del complemento C3 y C5, factores de la vía alternativa que puede estar presente en patologías como una celulitis, una peritonitis bacteriana espontánea o una bacteriemia como tal. Dentro de la hiperlipemia va a haber una alteración en el perfil líquido del colesterol, de los triglicéridos, del VDL, el LDL. La hipoalbuminemia estimula la síntesis de proteínas y lipoproteínas y existe una reducción del catabolismo de lípidos por disminución de la proteína lipasa y aumenta por ende la síntesis de lípidos y una disminución del catabolismo. Va a haber una hipercoagulabilidad por estasis vascular, por un aumento de la producción de fibrinógeno, por un aumento en las plaquetas y en la agregación plaquetaria, por cambios en los factores de coagulación, y pues el riesgo en niños es más o menos de un 2 a un 5% de esta patología, ¿no? De la alteración en la coagulación.
El síndrome nefrótico idiopático en pediatría representa más o menos el 90% de la presentación. Y pues la enfermedad glomerular primaria no específica. Tenemos a los tipos histológicos como la de cambios mínimos, que es el 85% de los casos de los pacientes con síndrome nefrótico. Va a haber el de proliferación mesangial, la glomerulosclerosis segmentaria focal, la nefropatía membranosa y la glomerulosclerosis membranoproliferativa. Dentro de los cambios mínimos vamos a ver glomérulos anormales, aumento en la matriz y células mesangiales. Dentro de la microscopía electrónica podemos ver borramiento de los procesos podocitarios, proliferación mesangial, y pues el 95% afortunadamente de esta enfermedad por cambios mínimos responde al tratamiento con corticoides. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes en niños tenemos la edad de presentación, que es de 2 a 6 años. No es tan frecuente en la etapa adolescente. Va a tener edema pulmonar, ascitis, edema genital, ausencia de hematuria macroscópica y de hipertensión arterial. Y pues dentro del diagnóstico diferencial tenemos que considerar si el paciente tiene menos de un año, si tiene hipertensión, si tiene hematuria, si tiene edema pulmonar de otra etiología, y poder ver otras causas extrarenales de aumento de las extremidades como la artritis, el exantema, la urticaria, la anemia, etc. ¿no? Para el diagnóstico necesario corroborar la proteinuria de más de 40 miligramos por metro cuadrado hora asociada a una hipolipeminemia menos de 2.5 gramos por decilitro de albúmina. Pues ver la presión arterial, la localización de los edemas, si existen datos de infección previo, cómo está en la parte extrarenal, tiene exantema, púrpura, signos articulares. Ver dentro de los exámenes iniciales un hemograma, pruebas de función renal, un lipidograma, pruebas de función tiroidea, un coagulograma, inmunoglobulina, un estudio genético, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Y pues dentro de los estudios de imagen pediremos una radiografía de tórax, una ecografía renal y una ecografía abdominal. El tratamiento para el síndrome nefrótico con edema leve o moderado generalmente es ambulatorio, no requiere ingreso hospitalario o este es breve. Se inicia corticoides, no requiere biopsia renal cuando es de inicio, y pues se puede ver la regularización del calendario vacunal. La biopsia es necesaria cuando el paciente tiene menos de un año o mayor de 8 años, tiene hematuria macroscópica, tiene hipertensión arterial, tiene insuficiencia renal o tiene hipocomplementemia. Dentro del tratamiento específico, el más usado, como les había dicho, es prednisona, 60 miligramos metro cuadrado de día por 4 a 6 semanas, una dosis máxima de 80 miligramos día, o 40 miligramos metro cuadrado día, días alternos, retiro de 1 a 2 meses, ¿no? De forma lenta. Los objetivos del tratamiento son tratar las complicaciones agudas y obtener una remisión del cuadro nefrótico, prevenir las recaídas y complicaciones secundarias a la enfermedad y el tratamiento. Si es catalogado como un síndrome nefrótico grave, la hospitalización, la restricción de sodio a menos de 1500 miligramos día, la restricción hídrica, administración de diuréticos, si es que el paciente presenta datos de anuria o está con datos de hipervolemia. Puedes también usar, una dosis de albúmina de 0,5 a 1 gramo por kilogramo y furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Y habiendo una dieta con 30% de calorías, 10% de grasas saturadas, para tener, un colesterol no menos de 300 miligramos. Y generalmente el paciente córtico sensible es de un 80-90%, tiene remisión de la clínica, la diuresis mejora de forma espontánea, la proteinuria se negativiza y pues la albúmina se normaliza, ¿no? Cuando es córtico dependiente presenta recidivas tras la pauta o la restricción o la disminución de la dosis de la prednisona y es catalogado como dependiente cuando tiene más de 4 recidivas en 12 meses, ¿no? Y es córtico resistente cuando es mayor, la proteína es mayor de 2 gramos día, persistencia de más de 8 semanas, requiere de biopsia, función renal, cuantificación y expresión de sodio urinario, de proteínas, etcétera, ¿no? Y pues dentro como habíamos dicho, la glomerulonefritis mesangial es la más frecuente, el 80% del cuadro, ¿no? Y pues cuando vemos que hay respuesta al tratamiento, cuando hay un estado de remisión, una desaparición de la proteinuria, desaparece la proteinuria y se normaliza la albuminemia. Cuando es parcial, cuando se normaliza la albúmina, pero la proteína se mantiene en rangos no nefróticos, cuando indicamos que es recaída, cuando hay proteinuria o relación de proteinuria-creatinina presente de más de 3 días consecutivos, y es resistente cuando la proteína se presenta 3
de las 8 semanas del tratamiento aún está presente. Otra alternativa de tratamiento para estos casos es la ciclofosfamida 2 miligramos kilogramo día de 8 a 12 semanas, pues se debe suspender cuando existe, yo cuento leucocitario menos de 5.000 por milímetro cúbico, y pues ver, digamos, que puede ocasionar oligospermia o azoospermia porque está relacionada con neutropenia, varicela diseminada, cistitis hemorrágica, alopecia, esterilidad y un aumento del riesgo del cáncer. Otros esquemas de tratamiento pueden ser también ciclosporina, tacrolimus, levamisol, para pacientes que son resistentes a corticoides. Esto obviamente, digamos, manejado con el nefrólogo pediatra, ¿no? Ve sus efectos adversos: hipertensión, nefrotoxicidad, hirsutismo, hiperplasia, y pues tiene un efecto inmunomodulador que reduce el riesgo de recidivas posteriores. Dentro de las complicaciones, evitar las infecciones, las peritonitis bacterianas espontáneas, los embetos tromboembólicos. Mantener el tratamiento sin recidivas tiene un curso favorable y los resistentes presentan un pronóstico sombrío, ¿no?, cuando son catalogados como córticos resistentes. Hacer una profilaxis de la osteoporosis con vitamina D, prevenir la hipertensión arterial, podemos usar IECAS o ARA2, prevenir las complicaciones tromboembólicas, prevenir las infecciones, evitar la hiperlipemia, cumplir con el calendario vacunal, evitar vacunas de virus vivos atenuados y usar dosis de prevención en reducción, ¿no? Y la inmunoglobulina para varicela zoster, igual es otro esquema de tratamiento que también se puede usar en estos pacientes. Y ver el síndrome nefrótico secundario, factores de mal pronóstico, mayores de 8 años, hipertensión sostenida, hematuria, disfunción renal, síntomas extrarrenales y disminución del sistema de complemento, ¿no? El síndrome nefrótico congénito, diagnosticado en recién nacidos, es de tipo autosómico recesivo por la mutación de los genes NEPHS1, S2, WT1 y LAMP2. Puede ocasionar trastornos en el crecimiento y trastornos nutricionales, pues, y el uso de medicamentos es igual que en el síndrome nefrótico idiopático. Bueno, vamos a pasar a la otra presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman en el grupo? ¿Se visualiza?